Una mirada y te convierte en piedra. Una nación entera tuvo a sus pies. Causa de guerras, pero también fuente inmensa de paz. Las mejores melodías, cuadros y maravillas, dedicados a un solo nombre: mujer. Una mujer te puede convertir en un ángel o en un demonio. Y así es. Lamentablemente nosotros los hombres hemos menospreciado el valor de cada mujer. Cuando hablamos de arte, tenemos que hablar de la belleza. Cuando reflexionamos sobre la belleza, nos acercamos a definir la naturaleza. En sus espesos bosques, lagunas y océanos se encierra el misterio de la vida. El poder de evolucionar, de crear y proteger infinidad de criaturas no es tarea sencilla. Con justa razón, esa tarea llena de vida, arte y belleza le fue encomendada a la mujer. Lo importante sería que la mujer pueda hacer valer lo que ella es y no querer parecerse al hombre, digamos. Y esos valores están ligados al hecho de que ella tiene esa capacidad de dar vida, de crear. Aunque una mujer no haya tenido nunca hijos, ella esa capacidad la tiene y es poseedora de eso. Una mujer es capaz de, si le interesa algo, hacer grandes realizaciones y logros. En su interior lleva el poder de crear y puede crear un nuevo ser humano que sería un hijo. Puede compartir con el esposo una vida matrimonial armoniosa, con alegría, con belleza, con amor. Porque ¿quién puede dar amor en un hogar? La mujer. Y una mujer, desde el mismo instante en que queda gestada, ya está educando, ya está orientando, ya está enseñando. ¿A quién? A una criatura que trae en su vientre. Así como la mujer es capaz de poner un hijo sobre el tapete de la existencia, de formar a un Napoleón dentro de su vientre, o a un Jesús de Nazaret, o a un Hermes Trismegisto, para luego decirle: existe, y este pasa a existir a la luz del sol. Así también, cualquier mujer puede ser capaz de una autocreación extraordinaria. Puede crearse a sí misma, puede transformarse en algo distinto. Una mujer en los tiempos de una civilización como fueron los incas, los mayas, los egipcios, había un respeto único hacia la mujer, donde la mujer ocupaba realmente escalas o estatus dentro de la sociedad de una remembranza, de una altura física, humana, pero también de una altura espiritual. Tantas heroínas que hubo en épocas anteriores, una Helena Petronila Blavatsky, mujer que surgió de la nada, pero dejó una historia no escrita solamente en tomos, en libros, sino dejó una historia escrita con su vida, con sus hechos. Realmente Juana de Arco está, y también María Antonieta, que son en realidad también
mal conocidas. Uno la ve Juana de Arco y la ve solamente como una guerrera y una mujer que le gustaba vestirse de hombre, porque estaba vestida como un guerrero, ¿no? Y de María Antonieta se dice que también era lo contrario, era una mujer muy dedicada a la mundanidad. Pero en realidad esas mujeres, cuando uno no puede juzgarlas así solamente escuchando lo que otros dicen de ellas. Lo interesante, por ejemplo, es en esos dos casos revisar los textos que han sido escritos de los juicios que les han hecho. Entonces ahí se ve escrito las respuestas que ellas han dado. Y ahí uno se da cuenta que son mujeres de mucho valor. No son personas, lo que uno dice de ellas, ¿no? Sino que son personas que tienen una altura espiritual. Y yo pienso que si nosotras como damas nos ponemos a reflexionar sobre esos aspectos, sobre nosotras mismas, vamos a llegar a tener esa profundidad de esas mujeres que son ejemplo para nosotras, ¿no? ¿Por qué en todos los pueblos del mundo hay una vez al año, aunque sea, una procesión con la Virgen X? Te decía, esos son símbolos, no sé, perfecto, pero es la representación de esa madre. La mujer representa a esa madre. En la antigüedad se rendía culto a Isis, María, Rea, Adonía, Insoberta, Tonantzin, entre otras deidades femeninas, cuya santidad y exaltación no se ponían en duda. Aquellas deidades físicas o espirituales siempre plasmaban un mensaje dedicado a la humanidad sobre las virtudes innatas de la mujer, como el amor, la caridad, el altruismo o el sacrificio. Es una lástima que la humanidad nos llamemos supercivilizados cuando hemos puesto a la mujer a trabajar en lugares que no le corresponden y la hemos situado en los peores escalafones éticos y de menor importancia en la sociedad. Por la circunstancia de la vida, la mujer ha tenido que salir o sale a trabajar. Y, claro, la tecnología, la vida artificial y material que se vive hoy en día es en función al dinero. Entonces ya la mujer perdió el papel principal, que es el hogar. Entonces tiene que salir a la calle hasta para mantener al marido y mantener a los hijos. Eso es que dice que estamos degenerando. Pero acordémonos de nuestros abuelos y nuestras abuelas. ¿Acaso ellas no eran las que mantenían ese fuego de ese hogar? ¿Y se vivía igual? El sistema ha hecho que esa mujer se vaya a trabajar, salga a la calle, porque ella no siempre tiene un hogar establecido, ¿verdad? La realidad de la vida hace que ella se convierta en padre, en madre, en todo. Todo gira en torno a esa mujer. Entonces, lo ideal sería que ella cumpliera su rol de mujer en su casa, ¿verdad? A la perfección, lo mejor posible, poniendo todo el cariño, todo su anhelo. Y es que hoy en día ya una ama de casa, una esposa, ya no puede ni compartir siquiera 2 o 3 días a la semana con sus hijos, con su esposo, porque el sistema la tiene de tal manera donde sale a muy tempranas horas de su casa a cumplir aspectos laborales de la sociedad por el bienestar de su misma familia, de su existencia, de su área que ocupa en la sociedad, pero se olvidaron de algo muy importante, que es la convivencia del hogar, la convivencia y el cuidado de la madre hacia los hijos, la convivencia y el cuidado de la madre hacia su esposo, la convivencia de la mujer con ella misma. Esto suena un poco insólito o incomprensible, pero hay mujeres que dicen, es que no me queda tiempo ni para ir al salón, hacerme un manicure, hacerme arreglar el cabello, etc. Pero está dedicada más que todo al aspecto económico. Entonces los valores, la ética,
la naturalidad femenina se ha opacado de una manera pero muy impresionante en la sociedad hoy en día. El mundo le exige a la mujer no solo que tiene que trabajar duro para sacar adelante a su familia, sino que ha logrado imponer en su mente algunos prototipos de belleza que ella también aspira a tener, sin importarle los riesgos a su vida. Entonces quieren buscar esa belleza en una parte física, al punto que ya las mujeres están queriendo como superar la naturaleza, haciéndose implantes, como que ya se cree el ser humano que ellos ya pueden ser más que la naturaleza. Entonces empiezan a hacerse operaciones para mejorar ciertas partes del cuerpo, sin importarles que hasta se pueden morir. ¿Cuántas mujeres por esas operaciones y por todas las cosas se han muerto? Las mujeres modernas deben volver a la sapiencia antigua. Deben comenzar por educar al varón, enseñarle la veneración, el amor y el respeto al sexo. Si la mujer así actúa, podría transformar al mundo en forma definitiva. Siempre dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Y por qué se dice eso? Porque la mujer enseña al varón. Nosotras como mujeres nos casamos y ese varón pasa a ser nuestro hijo. ¿Por qué pasa a ser nuestro hijo? Porque también lo vamos a enseñar. Hay muchas cosas que lo vamos educando. Es nuestro esposo, pero lo estamos educando. Él también tuvo una madre o tiene una madre que también lo enseña, también lo trae, pero el hombre, la que lo va llevando, y muchos hombres dirán, pero no puede ser así, nosotros, el hombre, tanto el hombre como la mujer son indispensables. Una mujer no es nada sin un varón, ni un varón es nada sin una mujer. Tiene que estar el complemento, ¿verdad? Pero nosotras como mujeres tenemos que saber para qué necesitamos de un varón. ¿Por qué el matrimonio? ¿Para qué nosotros nos casamos? Con una mujer es más que suficiente para que el hombre viva tranquilamente. Pero como hoy por hoy la humanidad piensa que entre más mujeres se tenga, más se goza, y resulta que la cosa no es por ahí. La noche no se enseña eso, no nos enseña eso, todo lo contrario. Lo que usted quiere y puede conseguir como estudiante gnóstico, lo consigue con una mujer. Lo que usted quiera. La nobleza de la mujer hace prodigios en el hogar. Ella debe ser, en un matrimonio, el elemento pasivo que lleva al diálogo, a la comprensión, al respeto y al amor. Supongamos el esposo nos dice alguna frase que nos hirió mucho, ¿no? Entonces, si uno está haciendo un trabajo, dice, bueno, pobrecito, pues él se echó esa carga encima si uno no se identifica con lo que el esposo le dice. Porque uno sabe que cuando se hablan cosas que no son de una enseñanza ni nada, sino por herir a una persona, si uno se identifica y le responde peores cosas, entonces de ahí se forman muchos problemas, separaciones, los celos. Nosotros las damas tenemos que prácticamente, o debemos de darle muerte al yo de los celos. Nos preocupamos por ser amorosas, cariñosas, atentas, estar arregladitas, perfumadas. Pero luego de un tiempo, así como en los cómics, ¿no? Aparece alguna dama con esos rollos, tubos en la cabeza, ¿sí? Peleando todo el tiempo, discutiendo, reclamando. ¿Y qué se hizo aquella encantadora mujer? ¿A dónde se perdió? Usted sabe que la mujer ha perdido casi un 100%
digamos, la dignidad, porque nomás vemos a muchas damas y por televisión su vestimenta casi es más desnuda que cubierta. En el vestir encierran muchos valores en la mujer. Lo interesante de todo esto es que la mujer aprenda, busque en ella misma sus propios valores espirituales, valores del alma, y que deje de ser un objeto de manipulación. Es decir, dejar de querer agradar al sexo opuesto, desfigurándose a veces con maquillajes, con maneras de vestirse. Y bueno, yo pienso que si la mujer empieza a buscar en ella misma lo que ella es realmente, y con reflexión, y viendo la vida, y viendo su lugar, y dándose sus propios valores, estudiando esto de que ella tiene esa capacidad de crear, de esa manera ella va a poder ya no ser víctima de lo que es la moda, ¿no? Algunas personas creen que ir al psicólogo es para gentes que están mal de la cabeza o que necesitan compañía. Pero la realidad de la vida nos muestra que el mundo necesita una didáctica adecuada para saber convivir con el planeta, con la sociedad, con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Queremos ayudar a la mujer maltratada, a la mujer que tiene crisis. Mira, hoy en día una de las cosas que nos está dañando a nosotras como mujeres es la enfermedad del siglo. ¿Cuál es la enfermedad del siglo? El estrés. Todas estamos estresadas, todas por nuestros cambios hormonales estamos siendo afectadas de nuestro sistema nervioso. Una práctica que les recomiendo a todas en general es la meditación. Sentarnos, relajarnos, olvidarnos del mundo, compenetrarnos con la naturaleza, irnos a un riachuelo, escuchar el agua caer, escuchar la música clásica. Sabes que los médicos inclusive recomiendan, porque la mayoría de enfermedades que la mujer está teniendo hoy en día es por el estrés. Están sufriendo de gastritis, de cáncer o la enfermedad del siglo. Entonces, muchas mujeres tienen cáncer porque han sido mujeres que toda una vida han tenido sufrimientos. Toda una vida han tenido descontroles emocionales y las han llevado a tener crisis, y esto el cuerpo no aguanta. Entonces mi recomendación para todas es que así como nosotras le dedicamos el tiempo a nuestras familias, le dedicamos el tiempo al trabajo, le dedicamos el tiempo a tantas cosas de afuera que nada tienen que ver, también dediquemos un rato para nosotras. Rato de relax, de meditación, de compenetrarnos con la naturaleza, de quitarnos los zapatos, irnos a caminar al contacto con la tierra. Uno de los misterios más sorprendentes y buscados por los investigadores podría llegar a ser el del Santo Grial, aquella copa sagrada que transforma como la alquimia todo lo denso en algo sutil, todo lo impuro en algo divino. Entonces, ¿qué realmente representa el Grial? Es importante. Es la mujer. La mujer. Es decir, la que hace infinitas las cosas limitadas. Es decir, la mujer es la que puede llegar a transformar al hombre en lo que ese ser divino, Jesús, se convirtió. Es decir, se transformó eso físico en algo espiritual, con la ayuda, la invaluable ayuda, imprescindible ayuda de una compañera, Es decir, aquellos interpretadores de la religión que nos dicen que Jesús no tenía esposa, es un concepto totalmente erróneo para nosotros los gnósticos, porque solo una dama puede transformar realmente al hombre, solo no lo puede hacer. La única manera es a través de esa dama, y ella representa ese santo.